¿Te ahogaste? Ahora sí, mis queridos amigos, ya estamos grabando, hemos orado, cantamos unos coritos alegres y como siempre comenzamos. Este es nuestro estudio número 134, señores, de verdad que 134 porque no volvemos otra vez en discordia, tú ves. Hermana, es que el pasado no contó como uno porque fue la reexplicación de uno anterior. No fue nada nuevo. 134, sométase. Sujétese a su marido. Estudio número 134. Para la gloria del Señor. 135, mira. Bueno, mi amado, hoy vamos a comenzar una nueva serie o línea o tema, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la armadura espiritual. Esa armadura espiritual de la que nos habla Pablo en el libro de los Efesios. Hemos venido por un camino hermoso donde estuvimos discutiendo el fruto del Espíritu. ¿Cuántos se gozaron con eso? Amén. Todavía es la hora que yo lo sigo escuchando. Me dieron un testimonio hermoso de unos amigos de allá de Ohio, de los que se conectan a veces con nosotros, que han estado escuchando esto y ha sido de gran bendición. Así que, ¿qué más? Esta es la paga, ¿verdad? Que esta palabra sea de bendición. Así que hemos venido hablando de lo que pasa cuando el Espíritu de Dios comienza a morar en nuestros corazones. Y estuvimos también hablando de qué hacer cuando sentimos que el fruto del Espíritu como que no fluye, como que hay algo ahí que está como que impidiendo, ¿sí o no? Hablamos un poco de eso, hablamos del arrepentimiento genuino, ¿verdad? Que muchas veces nos han enseñado una fe falsa. Nos han enseñado un evangelio incompleto, nos han enseñado nuestra cultura, estructuralmente nos ha enseñado a nosotros una manera de arrepentirnos que está un poco ligada a la manera de pensar del mundo y no lo que decía la palabra. Ese estudio del arrepentimiento estuvo hermoso. Y hablamos entonces de que existen o no existen. Ese estudio estuvo tremendo, ¿verdad? Lo tuvimos que replicar, lo tuvimos que hacer otro estudio, ¿verdad? Para terminarlo, porque ese fue el día del apagón. Entonces ustedes me dicen si existen o no existen. ¿Ustedes creen? ¿Verdad? Sabemos que hay una lucha por nuestra alma. Estuvimos explicando todo eso, que hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual por tu alma. No podemos ignorar que existe esa batalla espiritual. Y estuvimos hablando de eso en el tema existen o no existen. Y eso nos dio la introducción a nosotros poder hablar de lo que es la armadura espiritual. Y cómo Pablo nos habla de este tema. Y cómo Pablo le predica a la iglesia, no le predica, le escribe a la iglesia de Éfeso de unas cosas bien hermosas. Así que vamos a entrar en materia. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso desde la cárcel en Roma. Y también le escribió a muchas otras iglesias. En ese periodo le escribió a la iglesia de Colosas y le escribió a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le escribió Pablo a esta iglesia tan hermosa que ya él había visitado, estos hermanos? Pablo le viene hablando a Éfeso de todas las riquezas que poseen ellos en Cristo. Y obviamente le habla a esta hermosa iglesia porque cada una tenía sus situaciones. Corintio tenía lo suyo, los de Filipo tenían lo suyo, cada cual tenía sus situaciones y él trataba de ser lo más directo posible en buscar la reconciliación, ¿verdad?, de estos problemas. Así que la iglesia de Éfeso, él simplemente empieza a escribir recordándoles, mira, estas son todas las riquezas que ustedes poseen en Cristo. Le habló de la redención, que es una palabra bien grandota, así como me dice mi esposa, pero realmente es un término que lo podemos explicar mucho más fácil, ¿verdad? Hemos hablado que es como cuando tú compras un boleto, una taquilla, vas al concierto y llegas a la boletería y dices, toma, aquí está mi entrada porque ya yo la pagué. La redención en Cristo Jesús trata de que Cristo pagó por nosotros y su sangre fue la moneda, fue la paga. ¿Ves?
entonces nosotros estando en la posición de que nos toca pagar a nosotros, pues Cristo paga por nosotros la deuda nuestra. Ese es el término de la redención en pocas palabras. ¿De qué más le habla Pablo a la iglesia de Éfeso? Les habla de pasar de la muerte a la vida en Cristo. Eso mismo nos habla de la redención, pasar de la muerte, que es lo que nos tocaba, a una vida en Cristo. Nos habla de una nueva vida en Cristo también. A ver, pero eso no es lo mismo que acabas de decir. No. Nos habla de cómo pasamos de muerte a vida y nos habla de esa nueva vida en Cristo. Son temas diferentes. Nos habla de la paz, de la unidad como el cuerpo de Cristo. Nos habla de relaciones prácticas, esposos y esposas, padres e hijos, patronos y empleados. Así que Pablo empieza a hablarle a esta hermosa congregación de sus riquezas en Cristo y cómo estas riquezas en Cristo deben impactar nuestra vida práctica. ¿Ok? Entonces, Pablo hace 5 capítulos en este libro, en esta carta, hablándole de todas estas cosas y de momento, estando preso, me imagino que se pone a mirar uno de esos soldados que los está, ¿verdad?, vigilando allí en la celda. Y esto soy yo acá diciendo, yo me imagino que él le tenía un teque y sabía la vida del soldado porque estaban allí todos los días. Me imagino que hablaban y le preguntó 1000 cosas. Pues yo hubiese hecho lo mismo. A ver, entonces me imagino Pablo escribiendo y de momento ve a este soldado con toda su armadura, con toda su vestidura. Y él está pensando en todas estas riquezas que ya en Cristo él le habló y le escribió a esta hermosa congregación. Y de momento él ve y dice, así se ve un soldado que pelea para este mundo, para el reino de este mundo. ¿Cómo se vería un soldado que pelea para el reino de los cielos? ¡Wow! Entonces yo me imagino, ¿verdad? Acá yo soy bien iluso, ustedes lo saben, que yo me imagino esto como un season de Netflix. Y yo me imagino a Pablo imaginándose 2 seres viendo este soldado romano, ¿verdad?, con toda su armadura, y viendo entonces, imaginándose este soldado, cómo sería la vestimenta, la armadura de este soldado espiritual. Y ahí es donde Pablo comienza como que a hacer esta similitud y a describir, ¿se entiende? Inspirado en este soldado, él dice, mira la pregunta que yo me imagino que él se hizo, ¿cómo serían las vestiduras de guerra de esta nueva criatura hecha en Cristo Jesús? Qué hermoso, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si leemos el pasaje? Vamos a leer Efesios, el capítulo 6. Vamos a leer los versos del 10 al 17. Si usted, mi amada, es tan hermosa y me presta su Biblia, porque vamos a leer, quiero leer la Reina Valera. Efesios 6, del 10 al 17. Efesios, mira cómo abrió esto aquí. Bueno, dice Efesios 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, por lo demás, o sea, ya te escribí de todos estos temas, pero ahora te quiero hablar de un tema muy importante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, no en ti. Usted ve que es que la palabra no se contradice, es que vemos los mismos conceptos. El evangelio, que no es negociable, una y otra vez. No se trata de ti, no se trata de nuestra fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos. Y yo me lo imagino a él, imaginándose este guerrero espiritual renovado en Cristo, esta nueva criatura. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las
acechanzas del diablo. Y aquí metió entonces un tema que a la gente no le gusta: llamar las cosas por su nombre, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mira cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: frente a las artimañas del diablo. El 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Porque este soldado que estoy mirando aquí, que me está protegiendo, trabaja para un reino de sangre y carne, y cuando le toca pelear, él tiene que ir y salir a utilizar sus armas en contra de otras naciones. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, porque la guerra de ustedes no es contra carne ni sangre. La guerra que tú y yo vamos a pelear no es la misma guerra que va a pelear este soldado. Entonces nuestra guerra es el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Nuestra guerra entonces va a ser en contra de cosas que no vemos, que no conocemos. Mucha molestia, gracias. Hasta ahí se entiende. El 13 dice: por tanto, tomad toda, no dice un cantito, dos cantitos, esto sí, esto no. Por tanto, dice el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y yo te voy a hacer una pregunta. Gracias, mi reina. La palabra dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo no manda a que tú te vistas de estas armaduras para que tú ataques a nadie, para que tú te vayas en contra del género de nada. Pablo identifica nuestra guerra espiritual es en contra de esto que nosotros no vemos, pero nuestro trabajo no es destruirlo, no es irnos en contra de nada, nosotros buscar ningún fuete para nadie. El trabajo de nosotros, la iglesia de Jesucristo, es resistirlo. El trabajo de vencerlo lo comenzó Cristo con la resurrección. Y lo terminará cuando regrese por nosotros a establecer su reino, su nueva Jerusalén. Si no, Pablo hubiese dicho: coge tus armas y ataca y destruye. Pablo nos manda a resistir. Usa estas armas que usted se va a dar cuenta según vayamos en esta serie, que la mayoría son de defensa y no de ofensa, aunque unas pueden usarse para ofender, como lo es la palabra. Vamos a verlo, la espada. Resistir para que cuando llegue el día complicado usted esté firme. ¿Se entendió eso ahí? Dice el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces aquí Pablo empieza a describir: por lo demás, hermanos míos, quiero que estén bien despiertos con respecto a esta realidad que les voy a hablar. Existe un ambiente espiritual que no vemos, y como habíamos dicho en el pasado, tus decisiones, tus actos, lo que confiesas con tu boca, tiene repercusiones,
tiene resultados en este ambiente espiritual. Cuando dices voy a la iglesia, voy al culto, voy a escuchar el video de Ahmed, voy para el culto de oración, voy a poner una alabanza en mi carro, voy a irme de rodillas un ratito, voy a dejar de hacer esto y esto porque quiero leer la palabra, porque quiero intimar con Dios. Cada vez que usted toma una decisión como esa, cosas suceden en el ambiente espiritual. Y todas esas cosas, todos esos resultados tienen influencia. Influencian que el Espíritu de Dios tome control de tu vida. O las acechanzas del enemigo te entristezcan y te alejen de Dios. Todos los días, hasta en el Instagram y el Facebook, lo que decides ver, lo que decides no ver, lo que decides pasar, lo que decides no pasar. Si no te lo ponen en la luz, Todas las decisiones, hasta en los anuncios te lo ponen, dice Vero. Todas las decisiones. Y Pablo dice entonces: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando llegue ese momento ustedes puedan resistir. Y empieza entonces a describir este soldado con esta armadura, pero este soldado que pertenece al reino de los cielos, esta nueva criatura hecha por Cristo Jesús, llena de su espíritu. ¿Cómo se vería? Entonces él dice: mira, yo veo a esta persona ceñido los lomos. ¿Qué son los lomos? Mira, los lomos, a ver si puedo aquí. Los lomos son estos. Esta parte de aquí donde están los riñones, y dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. Luego habla de la coraza de justicia, que es como un pectoral, ¿verdad? Luego de la coraza de justicia habla el calzado de los pies, que es el apresto del evangelio. Tomad el escudo de la fe, eso está explicado ahí, con el cual podrás apagar todos los dardos de fuego. Tomad el yelmo, que es el casco, y la espada, que es la palabra de Dios. Pero hoy no vamos a entrar en todas esas cosas, porque lo vamos a coger suavecito para explicarlo bien lindo. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando del cinto o el cinturón, o en español arrastrado, la cojea. Bien, coge. ¿Se entendió? Toma, mami. Amén. Tú me sigues ahí por cualquier cosita. El cinto, el cinturón o la correa. El cinto de verdad, dice ahí Pablo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque de todas las piezas de la armadura, Pablo comienza mencionando el cinto de la verdad. El cinto de la verdad, la cojea. ¿Por qué? Si para mí, a mi opinión, hay tantas otras cosas como que más llamativas, que se ven como que más cool. Tú sabes, el escudo, la espada, el casco se ven más... Tú le quitas la correa a alguien y pues tú no te das cuenta y tiene la camisa por fuera. A menos que se le caigan los calzones, ¿verdad? A lo que me refiero es que tantas otras partes de esta armadura que se ven como que más prominentes, más importantes, y Pablo empieza por la correa. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Este cinto, señores, no era una pieza más de adorno, no era una pieza insignificante, no era algo que simplemente se ponía porque sí, sino que sin el cinto el soldado se sentía incompleto. El cinto, el cinturón o la correa, como usted le quiera llamar, tenía varios propósitos. Número uno, el cinto se encargaba de sostener en su lugar otras piezas importantes, como por ejemplo la coraza. La coraza, que es la parte del pecho que replica lo que hace ya tu cuerpo. ¿Cómo es eso, Ahmed? Bueno, porque tú tienes una caja torácica aquí con costillas que protege todos los órganos vitales que están adentro. Pues esa parte de la armadura, que es la coraza, también protege toda esta parte vital. Entonces mira qué cosa, que el cinto, que parece algo insignificante, mantiene esa protección del pecho en su lugar. No solamente eso, sino que en el cinto también se sostenía la espada. Ahí en el cinturón era donde se ponía la espada. Al sostener también, los soldados se ponían primero una túnica, porque eso es lo que había. No había
Forever 21, ni Zara, ni H&M. Era una túnica por encima, con un boquete aquí en los pies, y se tiraban esa túnica encima. Y el cinto ayudaba a recoger esa túnica y mantenerla, tú sabes, recogida. De manera que le daba sostén a la túnica, y dándole sostén a la túnica le daba la oportunidad al soldado de moverse con libertad. Piense usted, mujer, cuando usted tiene un traje largo, usted no puede correr, usted no puede casi doblarse, usted no puede hacer ningún movimiento brusco porque te vas a tropezar y te vas a caer. Pero ¿qué pasa cuando usted se coge toda esa cola del traje y usted se la engancha acá arriba? Usted hace de todo. No me diga si yo lo vi en mi boda. ¿Entiende? El cinto mantiene otras piezas importantes de la armadura en su lugar. Es sostén de la espada y le da la libertad al soldado de poder moverse. Entonces es como si Pablo estuviese viendo dos hombres, un soldado, como dije ahorita, pero un guerrero espiritual. Y Pablo llama el cinto de esta armadura, le llama la verdad. Y no tienes de otra tú que imaginarte estos dos seres y decir entonces, aquello que sostiene otras partes de la armadura de este guerrero, de esta nueva criatura en Cristo, que batalla en el ambiente espiritual donde no vemos. La verdad es algo importantísimo que muchos tienen en poco, pero sostiene otras partes de la armadura espiritual en su sitio. Amén. ¿Qué te dije que sostenía el cinto? La espada, la coraza de justicia. Pablo lo que dice es la verdad. Wow, es uno de los atributos más importantes de la palabra de Dios. Lo que Dios habla está sostenido por la verdad. La verdad le da soporte a la justicia de Dios. Pero usted no se vaya, no nos vamos a ir porque vamos a ir parte por parte, ¿verdad? Entonces Pablo, la similitud que hace Pablo es que la verdad le da sostén a otras cosas. Que la verdad no entorpece tu camino, sino que te da la libertad para que tú puedas moverte. Vamos, dime el texto, que tú lo tienes en la mente. Que dice que la verdad, dice que no entorpece, sino que la verdad te da la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Si yo estaba, si la verdad me hace libre, significa que yo estaba como preso. Si yo te digo algo que no es verdad, ¿qué es? Una mentira. Y cuando estamos en mentira, estamos en el reino del engaño. Y el reino del engaño, eso es terreno enemigo. Entonces, si dice que la verdad te hace libre, significa que te libra de engaño, de mentiras. ¿Para qué la verdad te hace libre? Para que haga lo que tú quieras. La verdad te hace libre para obedecer la palabra de Dios. Qué bello eres, Señor. Gracias. El cinto de la verdad. Entonces, habiendo dicho esto, tú me puedes decir, y pueden abrir sus micrófonos, por favor, y hablar conmigo un ratito, no me hagan sentir solo, los amo. Estoy aquí. Estamos ahí, ¿viste? Siempre tengo un guerrero, ese sí que tiene siempre el cinto amarrado, mira. Podemos decir entonces amén, pero entonces es que la palabra es verdad, lo dijo Jesús en esa oración hermosa que hizo en el capítulo 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero entonces, ¿por qué Pablo los divide? ¿Por qué divide el cinto de la verdad y la espada de la palabra? Porque yo tengo que decirte algo.
La verdad es uno de los atributos principales que sostienen la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es mucho y tantísimo más que solamente verdad. Yo siento la presencia del Señor. La palabra es corrección, es consuelo, es dirección, es amor, es bálsamo, es consejo, es orden. Pero sobre todo la palabra de Dios es luz que purifica al hombre. Y es sostenida porque todo lo que Dios dice es verdad. Yo lo creo. Yo no sé si tú lo crees. La verdad protege a este nuevo hombre en Cristo, a este guerrero que peleará en el ambiente espiritual. La verdad lo protege de su voluntad, de la voluntad. Voy a hacerlo como un enunciado. La verdad protege tu voluntad. O la verdad te protege de la voluntad. ¿Por qué? Porque cuando algo es verdad, tú lo crees y lo haces, evitas hacer tu voluntad y garantizas que siempre vas a hacer la voluntad de Dios. Amén. El cinto de la verdad te protege la voluntad para que tu voluntad nunca entre a dañar nada como hizo en el Edén, sino que te mantengas en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que en el ambiente espiritual no puedes hacer nada con tu fuerza ni con tu voluntad. Es solamente con la palabra y la voluntad de Dios. Fortaleceos en el Señor, no en la tuya, y en el poder de su fuerza. Es que este hombre a mí me encanta, a mí me intriga cómo escribe este hombre, todo como que con un propósito, y más abajo siempre vuelve y te lo menciona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, si la palabra de Dios está llena de verdad, ¿de qué verdades estamos hablando? Dice que te amarres la correa, amárrate el cinto de la verdad. Y la palabra está llena de verdad. Lo dijimos, ¿verdad que sí? Pero ¿de qué verdades está llena la palabra? ¿De qué verdades yo me tengo que agarrar? ¿De qué verdades? ¿Cuáles son las verdades que a mí me protegen de mi voluntad? Y yo les voy a mencionar entonces, hasta aquí, ¿se entendió? ¿Está todo el mundo conmigo? Amén. Los deditos ahí por lo menos, muy bien. Yo les voy a hablar entonces de algunas verdades. ¿Cómo? Las verdades que te protegen, que nos protegen de nuestra propia voluntad. Te voy a hablar de algunas verdades importantes de la Biblia que el hombre ha decidido no aceptar. El hombre ha decidido simplemente imponer su voluntad por encima de estas verdades que dice la Biblia. Y dice, ¿cuál es la primera verdad que vamos a hablar? Que hay solamente un Dios, existe un solo Dios, todopoderoso, soberano, creador de los cielos y la tierra, creador del universo y todo lo que en él hay, creador de todo lo celeste y lo visible, y que todo lo visible lo creó de lo invisible. Una verdad que el hombre no quiere aceptar, un solo Dios. Trino, pero uno. Qué misterio. Eso lo veremos en el día. Se lo preguntamos allí, como dice un amigo mío. Se lo preguntamos allí en el reino. Otra verdad que el hombre ha decidido simplemente desechar. Creó al hombre. Puso sus características en el hombre. ¿Qué características? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, la justicia, la verdad, la honestidad, todas esas cosas que componen a Dios, las puso en el hombre. El hombre caminaba con Dios, hablaba con Él, no había intermediarios, era una relación de uno, hermosa. Creó al hombre con un solo propósito, que el hombre
dedicara su vida a glorificar a Dios. Eso es una verdad que el mundo y que el hombre levantan torres todos los días para gritar a los cuatro vientos que eso no es verdad. ¿Tú piensas que yo te estoy mintiendo? ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos nuestra vida para la gloria de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos nuestra vida para darle gloria a Dios, para que todo lo que hagamos le dé gloria a Dios? Tu levantar, tu trabajo, tu acostar, lo que piensas, tus intenciones, tus deseos, lo que hablas, lo que dices, lo que escuchas. ¿Cuánta gente bendice? ¿Por qué los bendice? ¿Por qué le das chavo al tecato de la luz? ¿Por qué le pagas la comida a este? ¿Por qué le das una palabra al otro? ¿Para tu gloria o para la gloria de Dios? Es una simple pregunta. Todos nosotros vamos a encontrar que en algo de esto nosotros fallamos. Porque nosotros estamos trabajando día a día, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé la fuerza sobrenatural todos los días para vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Pero eso es una verdad que a la gente y al hombre no le gusta aceptar. Otra verdad: el pecado fue el causante de que se rompiera esa relación entre Dios y el hombre. Esa relación hermosa que hablaban, que caminaban y se tomaban de la mano, esa relación hermosa se rompió por causa del pecado. De ahí en adelante, luego que pasó esa ruptura por causa del pecado, de ahí en adelante, escuche bien, todas las maneras en las que Dios establece relación con el hombre era por medio de un intermediario. Sea un hombre como lo fue Moisés, sea un sumo sacerdote como lo fue Aarón, sea otros sumos sacerdotes como fueron por la historia y por ahí para abajo. Cada relación con esos intermediarios solo apuntaban, eran solo sombras de lo que un día Cristo iba a hacer. Mira a ver si usted me entiende. Se rompió la relación por causa del pecado. Luego Dios dice, vamos a establecer relación, pero va a ser por medio de un intermediario. Y te voy a poner a este, y a este, y a este, y a este, y a Moisés, y a Josué, y al otro, pan. Y entonces encontrarás ahora, vamos a hacerlo más oficial, tabernáculo, sumo sacerdote. Y los sumos sacerdotes son por generación, por generación, por generación, por herencia. Pero un día yo voy a poner un intermediario entre tú y yo. Amén. Que por medio de ese intermediario se van a pagar todos los pecados del mundo. Y después de ese intermediario, después que él pague, no existirá intermediario entre tú y yo jamás. Volveremos a ser uno. Todas las relaciones que Dios puso para tener con el hombre antes de Jesús fueron simplemente sombras de lo que iba a pasar. Y ore, ayúdeme a orar para que el Señor me dé esa sabiduría, hermano, porque ese mensajito está bien hermoso. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver. Así que el pecado dañó estas relaciones. Eso es otra verdad que la gente no quiere. No, el pecado son palabras que la gente le tiene miedo. Las debilidades. No, señores, el pecado. Eso dañó esa relación. Eso es verdad. Eso es verídico. Solamente se arregla por Cristo. No, yo no la quiero arreglar por Cristo. Yo la quiero arreglar por mi fuerza. Otra verdad que el hombre no quiere aceptar. El pecado es dañino. Te mantiene separado de Dios. Te corrompe el corazón. El hombre nunca, y mi esposa sabe que a mí no me gusta usar las palabras ni siempre ni nunca, pero en esto, señores, yo tengo que usar la palabra de Dios, no lo que Ahmed opina, no las palabras que le gustan o no le gustan usar, es lo que dice la palabra. El hombre nunca ha tenido la fuerza ni los atributos para vencer el pecado. Siempre ha dependido y ha necesitado de Dios. Solamente hubo uno que nunca pecó, sin mancha. Y a ese único yo le llamo Señor y Salvador. Otra verdad
que el hombre no quiere aceptar. Que el pecado es real, que corrompe tu vida. Todos nosotros estamos envueltos en ese engaño del enemigo que está profundo en nuestro corazón. El engaño de minimizar el pecado, de pensar que porque Cristo lo hizo, el pecado no le desagrada a Dios. Si el enemigo logra hacerte pensar que el pecado no te separa de Dios, que tú lo haces y Dios te perdona. Sí. Pero no es así. Pablo lo dice. ¿Qué haremos entonces ahora? ¿Abusaremos de la gracia? ¿Pecaremos sin medida ninguna? No. Tenemos que entender que es una verdad bíblica. Que el pecado corrompe nuestra vida, nuestro corazón y nos aleja de Dios. ¿Se entendió? El hombre no tenía ninguna esperanza, otra verdad, no tenía ninguna esperanza para resolver el problema de pecado. Cristo se proveyó a sí mismo como paga, dándole una esperanza viva y que no avergüenza. ¿Y por qué? Estas son palabras de Pablo, una esperanza viva que no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza? No avergüenza, hermano, porque en esos tiempos, cuando a ti te perdonaban una deuda, los hombres se avergonzaban porque no podía, ¿sabes? Porque es como que no pude proveerle a mi familia, no pude hacer el pago y traía una gran vergüenza. Y a veces otros hombres pagaban las deudas, ¿para qué? Para causarle vergüenza a familias. Pablo dice, es que esta paga, esta esperanza que te pagaron a ti tu deuda, esto no avergüenza porque fue algo que hizo por amor. Y como fue por amor, no te vas a avergonzar porque vas a sentir que fue por amor. ¿Se entendió? Siendo Cristo el único que venció la muerte y el pecado, escucha esto, siendo Cristo el único, Arturo, que venció la muerte y el pecado, preparó tu corazón, lo transformó en un aposento y dijo, ahora que Él me lo entregó, yo lo voy a preparar porque yo voy a vivir ahí. Uf. Y convirtió nuestros corazones en aposentos, ya no para que existieran intermediarios, sino para Él estar en nosotros y con nosotros. De esta forma, siendo Cristo el único que venció el pecado y la muerte, ahora Cristo viviendo en ese corazón, en ese aposento, significa que Él en ti te habilita, te hace hábil, te da la fuerza sobrenatural que tú no tienes, que solo Él tiene, para que ahora en su nombre, lleno de Cristo, tú puedas vencer la muerte y el pecado para gloria del Dios viviente. ¡Wow! Este ambiente aquí está hermoso. Yo quiero llorar, hermano. Yo quiero salir corriendo. Yo no sé, esto está hermoso aquí. Esto está hermoso. Gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Padre. Gracias por tus bondades, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros. Mira, esa verdad al hombre no le gusta. Porque el ego de nosotros, el ego del hombre es tan fuerte que tú aceptar que tú no puedes, que tú no tienes la fuerza y que necesitas de uno que tú no ves, que no sabes si es verdad, si te están metiendo las cabras. Siempre te sabe. Pero usted sabe que la Biblia no es el libro más vendido. Porque sí, porque es que a la gente le encanta la literatura bíblica. La Biblia sigue siendo el libro más vendido porque ha sido el único libro que le ha cambiado la vida a la gente. Gloria a Dios. Sí, usted puede escuchar que el libro del poder del metabolismo le cambió la vida a mucha gente, pero se la cambió a mucha gente menos al que la escribió porque se tiró los otros días de un piso número 11. Hello. La Biblia sigue siendo el libro más leído. Leído. Porque es el único libro que transforma los corazones. Testimonios hay de más. Y más en este grupo. Amén. Amén. Mire, señores, otra verdad. Cuando Cristo llega, todo cambia. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero cuando Cristo llega, todo en tu vida cambia. Tú puedes hacer como Job,
que de momento tú crees que llegó, pero solamente lo has oído. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Yo creo que todos nosotros hemos tenido esos momentos donde nosotros sí hemos escuchado de Jesús, hemos visto testimonios, hemos visto cómo el Señor se manifiesta en la vida de este y en la vida de aquel, y cómo usa este y cómo usa el otro, y cómo proveyó para esta familia, cómo rescató esta otra familia, y de momento tú ves todas esas cosas y te hacen desear, tú dices, eso yo lo quiero. Y de momento llega un día donde te hacen ¡puf! Y tú no vuelves a ser el mismo jamás. Aunque el hombre quiera decir que no hay cambio cuando Cristo llega, que eso es poco a poco, que tin con can, yo te tengo que decir una cosa. Cuando Cristo llega, cambia todo. No lo cambias tú, lo cambia Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta las cosas de tu vida práctica cambian. ¿Qué quiere decir esto, amén? Verdades como que, señores, hay bendición en el matrimonio. Hay algo espiritual cuando ambas, el esposo y la esposa, entienden que su labor es darle gloria a Dios, protegiéndose y cuidándose el uno al otro, y de momento confiesan esos votos y de momento se presentan delante de Dios. Hay algo que se desata espiritualmente en la vida de esos dos seres humanos con Dios. Hay un vínculo. Hay una bendición hermosa cuando se hace ambos en la misma dirección. Yo soy testimonio de eso. El que me conoce sabe que fui divorciado. Y les puedo decir que la primera vez que me casé, sí tenía una idea. Sí, yo sabía que yo estaba haciendo algo delante de Dios y le tenía que ser fiel y honesto a esa promesa, pero jamás yo había entendido que el matrimonio es simplemente un drama de lo que Cristo hizo, hace y hará conmigo como su esposa. Amén. En eso hay bendición, y esa es una verdad que hoy en el 2022 el hombre no acepta. No, tú tranquilo, que si cuando no te gusta la cosa, tú te divorcias. Ahora mismo no tienes ni que ir a la corte, ahora te divorcian por Zoom. Hello. Te llega por Zoom. Que el Señor tenga piedad. Hay bendición cuando somos honestos en nuestros trabajos, honestos en nuestras finanzas, porque le servimos a un Dios honesto. Estos son algunos ejemplos de cómo todo cambia cuando Cristo llega. La gente no quiere... El hombre no quiere aceptar que las vidas cambian. No, es que yo sigo siendo yo. No, es que Dios me ama como soy. Claro, Dios te ama como eres, pero jamás te va a amar para dejarte igual. Él quiere bendecir tu vida en todo, incluyendo tu vida práctica, tus relaciones, la relación tuya con Él, las relaciones con tus amigos, con tus vecinos, con tus hermanos en Cristo, con tu familia, las relaciones en tu trabajo, tus finanzas. Todo cambia. Yo lo creo. Amén. Última verdad. Y tenemos, ¿verdad? Miles. Simplemente es una lista aquí cortita. Señores, existe un juicio. Y en muchos lugares de la palabra habla de un juicio final. Y esto el hombre tampoco lo quiere aceptar. Existe un juicio donde toda rodilla se doblará ante el Cordero, toda rodilla, todo ser celestial y terrenal. Premiate con sabor. Ahí está. Visita premiatepr.com. ¿Qué tú crees? No es gratis, hermano, no es gratis. Existe un juicio final donde se decidirá en ese juicio final si nosotros estaremos una eternidad agarrados de la mano de Dios o separados de Él. En palabras puertorriqueñas, existe un juicio y un infierno. Y aunque ustedes no me vuelvan a mirar en este YouTube, yo no puedo esconder la verdad que sostiene la palabra de Dios. Hay un juicio
donde toda rodilla se doblará, el que cree y el que no cree, el ateo y el cristiano, toda rodilla lo van a ver Amén. y se van a tener que doblegar ante el Rey de Gloria. Y ese día del juicio entonces se dictará la sentencia, el día final donde el reino de los cielos derrotará el reino de las tinieblas y cada cual con su bando, o una eternidad de la mano de Dios, o qué mayor infierno que una eternidad sin Él. ¿Se entendió? Amén. Verdades, señores, que la gente dice hoy en día, eso está anticuado, ya eso no es así, que esto, que aquello. Lo siento. Pablo dice, estas verdades son las que sostienen tu vida de no hacer lo que a ti te da la gana y hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, estás ciñendo tus lomos con verdad. Entonces, hasta aquí, ¿están conmigo? Amén. ¿Les gusta? Interesante, ¿verdad que sí? Mira, ahora vamos a ver, acabo de decir que Pablo dice en esta representación que tú creer, respetar estas verdades es como si tú estuvieses en el espíritu amarrándote el cinto. Yo te quiero explicar, te quiero mostrar un poco en qué marco o cómo se utilizaba este cinto en el pueblo judío fuera de lo que era un soldado romano. Porque aquí vemos que Pablo está, ¿verdad?, utilizando la representación del cinto, el cinturón o la correa de un soldado romano con la armadura espiritual. Pero vamos a ver para qué o cómo utilizaban este cinto en su diario los judíos, ¿ok? ¿Cuál era la ropa que se usaba en ese tiempo? Ya se lo dije ahorita. Allí no habían pantalones skinny, no habían jogger, no habían bell bottom ni palazos, señores. Lo que se usaban eran túnicas, ¿ok? Y vuelvo y hago la pregunta, cuando le tocaba a usted correr, ¿qué usted hacía con esa túnica larga? ¿Ah? Cuando de momento usted iba transportando algo en el bujo y de momento se iba a dejar de abajo el ajo o las lechugas o se cayó el nene allá abajo y hay que arrancar y hay que hacer fuerza. ¿Y qué usted hacía? Bueno, pues entonces como ¿verdad? Dije el ejemplo del vestido de novia, usted se tenía que recoger todo eso. Veamos un poquito de esto. Llevar el cinto significaba estar listo, tener la herramienta necesaria por si hay que correr o por si hay que hacer algún tipo de esfuerzo. Me explico. Usted, ¿cuántos tienen una sombrilla en la cartera o en el carro? ¿Yo? Pero no llueve todos los días. No. ¿Tú la tienes por si qué? Por si yo. Ajá. Entonces, cuando tú ves a alguien con una sombrilla, tú dices, este está equipado. ¿Sí o no? Este es sabio. No, una cartera de una mujer es suficiente. Bueno, una cartera de una mujer sí, pero imagínate. Siempre está equipado. Cuando tú veías a un hombre con un cinto, lo que determinaba era que ese tipo está ready por si hay que correr o si hay que hacer fuerza. ¿Ok? ¿Qué hacían los hombres cuando había que hacer algún tipo de esfuerzo, algún tipo de trabajo? No habían pantalones. Mire, déjame ver si se puede mostrar aquí. Los hombres, aguántame esto aquí, Vero. ¿Se ve ahí? Ok. Imagínense que la túnica es larga, ¿verdad? Ellos cogían y se metían la mano aquí y cogían toda la tela que sobraba y la cogían por aquí detrás. Y ahí la dividían en dos y se la pasaban aquí al frente. Y aquí al frente, ¿con qué usted cree que se amarraban ese traje o esa túnica? Con el cinto. Bla. Y entonces lo que le quedaba era la tela por aquí, como si tuviesen unos pantaloncitos cortos, ¿ves? Y toda esa túnica amarrada en el cinto. ¿Se entendió? ¿Lo pudieron ver? Sí. Dígame, yo se lo explico de nuevo. Entendí. Sí. Entonces, el hombre que andaba con un cinto era, ok, mira, por si acaso hay que correr, hay que hacer algún trabajo,
hay que mecanear un cajo, Ajá. por si acaso hay que hacer lo que sea, el tener el cinto era tener la herramienta necesaria para poder tú recogerte todas esas cosas y hacer lo que era necesario. ¿Se entendió entonces? Entonces, llevar el cinto nos hablaba en la vida diaria de estar listos. Cuando la palabra dice ceñid vuestros lomos, es, papi, no te dejes la túnica larga, porque vamos a tener que hacer algo. Así que mejor, mira, en la calle, tú escuchabas que decían, duerme con los tenis puestos. Ah, hello, ¿cuánto tuvieron que vivir esto alguna vez? Duerme con los tenis puestos. ¿Por qué? Porque si había que correr, porque si soplaban tiro, porque si tocaban la puerta. ¿Ah? ¿En los temblores? Ah, los temblores, mira. Eso mismo iba a decir con los temblores. Que después de ahí, por lo menos 3 meses, todo el mundo durmió vestido. Mira, qué ejemplo más brutal. ¿Te das cuenta? Estás ready. Entonces, Literal. cuando la palabra dice ceñid vuestros lomos, mira, no pierdas tiempo. Viene algo. Vamos a tener que estar listos. Así que enjóllate ese manto ahí. Mira, cuando Eliseo estaba con la tsunamita, Eliseo ya se había ido al Monte Carmelo. Aquel hijo que Eliseo le profetizó a aquella mujer y le dijo, en 1 año lo tendrás. De momento el nene se va con el paya a jugar para el patio y de momento el nene dice, ay, la cabeza, se cayó el nene, se murió. La mujer va y lo mete allí a aquel aposento donde había hecho. La mujer va y le dice al criado, yo me voy a buscar el hombre de Dios, porque esto lo tiene que resolver. Él se va, lo encuentra en el Monte Carmelo y de momento cuando le cuenta, Eliseo le dice a Jesse, su siervo, ceñid vuestros lomos, llévate mi báculo y pónselo en la frente al niño. ¿Qué quiere decir? Ceñid vuestros lomos, papi, amárrate ese manto y corre por ahí para abajo. Ceñid, estar listo. Cada vez que la palabra te diga ceñid vuestros lomos, es eso, está listo. Cuando Pablo dice ceñid vuestros lomos con el cinto de la verdad, está listo en esta guerra espiritual. Yo siento a Dios. En esta guerra espiritual tú no vas a tener descanso. Tú te vas a poder acostar a ver Netflix, te vas a poder acostar a descansar, te vas a poder ir de viaje con tu familia, vas a tener disfrute, pero en el ambiente espiritual nunca se cesa, nunca se descansa, siempre vas a tener que estar listo. Inclusive en la sociedad judía en esos tiempos, el hombre que veían en la calle sin un cinto se decía que era un hombre vago, que no trabajaba o que se dedicaba solamente a cosas nobles. ¿Qué tipo no daba un tajo, dirían aquí en Puerto Rico? Exacto. ¿Sí o no? Pablo nos quiere decir que vivir una vida sin mentiras es estar listos para atacar cualquier cosa que venga en nuestras vidas espirituales. Ceñid vuestros lomos con el cinto de la verdad. Está listo y preparado para lo que venga en el espíritu con la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Si usted vive una vida sin mentiras, usted no tiene nada que esconder, no lo pueden acusar, y si lo acusan por algo pasado, usted sabe que la verdad dice que ya tus pecados fueron perdonados y fueron echados al fondo de la mar. Pablo te dice, mira, brother, si tú quieres en esta guerra espiritual que no se descansa, si tú quieres estar ready para atacar cualquier cosa, tienes que vivir una vida sin mentiras. Tienes que ser transparente. No puedes tener ningún tipo de engaño. En estos días yo compartí con un cliente mío y ese cliente mío me está hablando, mira que yo estuve con tal persona que es el programador de yo no sé qué programa, y yo le digo a esa persona, yo conozco a esa persona es pastor, hace como 30 o 40 años, y esa persona me dice, yo lo conozco hace como 20, y en mi vida yo hubiese imaginado que era pastor. Y yo no estoy juzgando, simplemente me pregunto,
¿Cómo yo puedo tener 20 años de relación con una persona y que esa persona no se dé cuenta que mi vida, yo la vivo para la gloria de Dios? Hello. No la estoy juzgando, ¿verdad? Simplemente yo lo veo para mí. Yo digo, yo no quiero pasar por la vida de nadie sin que esa persona sienta, por lo menos, vea reflejado en mi manera de vivir, que yo vivo para la gloria de Dios. Amén. Transparencia, no vivir con engaño, no hablar Yo- con... ¿Puedo Adelante. decir algo? Seguro que sí. Dispara. Es ilógico porque si el Señor nos llamó a manifestarlo a Él y a manifestar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si tú tienes, y como tú dices, no es por juzgar a otros, pero es algo que es inevitable, aunque tú no digas ni una sola palabra, ni un texto bíblico, tu conducta, tu manera de ser, tu manera de tratar a otros, va a llegar un momento dado en que le vas a hablar de Cristo, así sea una sola vez en los 40 años, porque esa persona va a tener tanta confianza en ti por cómo tú te diriges y cómo tú lo tratas, que tú le vas a llevar ese momento y le vas a llevar quizás un mira, que el Señor te bendiga o si no, mira, Dios tiene el control. Ay, porque eso sale, es como, tú no, yo digo que llega un momento cuando ya tú te involucras tanto con el Señor que ya se te sale por los poros, no hay manera, es inevitable. Es inevitable. Y tú no tienes que decir Dios te bendiga para que la gente se dé cuenta. Duele. Es que en esas relaciones, en algún momento dado, tú vas a ver a alguien triste y el espíritu no te va a dejar quieto y te va a decir, abrázalo, abrázala. Dile que yo soy real y recibiréis poder. Fuego por la boca. No. Es la intrepidez, es la valentía de que cuando el espíritu te haga así por la espalda, vete y abrázalo, tú te vas a atrever. Amén. Qué lindo, mano. Esta es la verdad. Gracias por eso, Ana. De eso se trata, señores. Vivir una vida transparente. Esto no pasa de la noche a la mañana, señores. Nosotros tenemos mucho que trabajar. Todos los días. Todos nosotros, todos los días, mucho que trabajar. Lo que Pablo te está diciendo es, y lo que Amén te dice en esta noche es, que si todos los días tú le pides al Señor que deposite en ti esa fuerza sobrenatural para ir limpiando tu vida de engaños y mentiras y vivir tu vida, en verdad, tú vas a estar cada día más listo para decirle al pecado, no me dominas. Para decirle a la tentación, no me dominas. ¿Se entendió? Amén. El proverbista nos habla de esta verdad, de cómo esta verdad imparte y se refleja en todo lo que tú haces. Un valiente por ahí, Proverbios 23:23. Tú tienes esa espada abierta ahí, hermano, me prendiste la cámara, así que no hay perdón. ¿Mm? Proverbios 23:23. Me encanta ese texto. A ver qué dice ahí. Proverbios 23. 23:23. Vamos por aquí. 23. Ok, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Punto y coma. El proverbista dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué es la verdad? La inteligencia, la sabiduría, la enseñanza. Mira qué cosa hermosa. Compra estas cosas y no las vendas. Compra la sabiduría y no la vendas. Compra la enseñanza y no la vendas. Compra la inteligencia y no la vendas. Esta, según el proverbista, esta es la manera en que la verdad comienza, mira, a impactar todo de tu vida. ¿Por qué? Amén. Cuéntame de eso.
La sabiduría es lo que tú aprendes. Es la verdad que tú aprendes cuando te la enseña el Turo, Ahmed, el pastor, la predicación de este, de aquel. Lo que tú leíste, lo que el Espíritu te puso en tu corazón. Esto es verdad. Tú adquieres sabiduría cuando la verdad está en tu corazón. La enseñanza es cómo tú compartes eso que tú sabes. Cómo tú compartes esa verdad que tú aprendiste. Y nosotros no solamente enseñamos por medio de los estudios bíblicos. Mira, usted enseña con su ejemplo. Usted enseña con amor. Usted enseña en una conversación. Usted enseña jugando tenis. Usted enseña subiendo el finger en el trabajo. Usted enseña, mira, usted demuestra a Cristo en tantas formas. Compra esa sabiduría. No la vendas, regálala. Esta versión dice la disciplina y el discernimiento. Eso que tú aprendiste, enséñalo para adelante. No lo vendas, regálalo. La sabiduría es lo que aprendes, la enseñanza es cómo compartes lo que aprendiste y la inteligencia es cómo aplicas lo que aprendiste. Porque ser inteligente es simplemente saber aplicar el conocimiento que tienes de la verdad. Compra la sabiduría, no la vendas, regálala, enséñala y demuéstrala. ¿Se entendió? Amén. Hermoso, ¿verdad? Entonces, Lucas 1:4 nos enseña, Lucas empezando a escribir este evangelio, hace como que una dedicatoria. Vamos a ver, esto es una trivia, esta está dura, vamos a ver quién se la sabe. ¿Alguien sabe a quién Lucas le escribe el evangelio de Lucas, el libro de Lucas? ¿Alguien sabe a quién se lo dedica? ¿A quién Lucas se lo está escribiendo? No lo googleen, dice Vero. Hagan trampa. Lucas 1, 4. Bueno, 3. Vamos a empezar con el 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que se te han sido enseñadas. El libro de Lucas, él lo escribe, una recopilación de todas las cosas que nos han dicho, pero también de las que yo vi con mis propios ojos. Te las voy a escribir para que estés seguro que estas cosas son verdad. Aquí está la enseñanza. Juan 3:21, hablando de la inteligencia, de cómo aplicamos esa sabiduría en nuestra vida práctica, en nuestra vida, todos los días. Juan capítulo 3, verso 21, mira lo que dice: pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas. Pablo te está diciendo, brother, si tú vives una vida con verdad, tú vas a tener la palabra siempre enganchada en todo lo que tú hagas. Vas a ser una persona justa en Cristo, no en ti. Léelo. ¿Cómo dice la tuya, Vero? Que la nueva versión internacional dice, Duro, mami, duro. dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Qué hermoso. Por eso digo, la palabra no se contradice, va siempre en el mismo hilo. Tú puedes coger a Pablo y con Juan y con Lucas y todo el mundo va a estar hablando de lo mismo porque fue inspirada por la misma persona. ¿Se entendió? Pero vamos a terminar este tema del cinto, este tema de la armadura espiritual, viendo cómo Cristo nos enseña a usar esta arma de orden y de defensa llamada el cinto de la verdad. Busquemos los que podamos Juan capítulo 13, versos 14 y 15. El jueves santo yo hablé de esto y fue un tema muy hermoso.
cómo Cristo nos demuestra cómo debemos usar este cinto de verdad que nos habla aquí Pablo. Juan capítulo 13, los versos 14 y 15. Mira lo que dice. Voy a leer un poquito antes. Voy a leer el 4. El 4 y el 5. Lo apunté mal. En vez de 14 y 15 es 4 y 5. Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena, hablando de Jesús, y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Amén, pero ¿cómo tú dices que aquí Cristo nos está enseñando cómo utilizar el cinto de la verdad? Señores, el manto en la cultura judía, ¿verdad? Los israelitas utilizaban diferentes mantos para diferentes actividades. Había un manto específico que se utilizaba para orar. Había un manto específico que se utilizaba para la cena, otro manto para otras cosas. Inclusive, cuando aquella mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, él no tenía cualquier manto puesto. Búsquelo, está bien linda esa enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Así como usted tiene diferentes outfits y usted se viste de una manera para ir al colmado y otra manera para ir a cenar a un restaurante y otra manera para la iglesia y otra manera para una boda, la vestidura representaba la importancia del lugar donde tú estabas, pero en los judíos la vestidura, el manto en la Biblia representa la responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombres. Esa vestidura del sumo sacerdote, ese manto específico como Dios lo diseñó y se lo dijo a Moisés, y lo harás así con estos colores y con estas piedras. Eso representaba la responsabilidad que Dios había puesto sobre el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, cuando se quita su manto, se despoja de sus responsabilidades, se despoja, como dice la palabra, de su deidad, y entonces toma una toalla y se la ciñe en los lomos, en señal de que estoy listo para hacer un trabajo virtuoso, un trabajo fuerte, un trabajo que a nadie le gusta. Y yo se los voy a demostrar a ustedes que la manera de vivir una vida en verdad es sirviendo. Esa palabra hermosa donde dice que Cristo se despojó de su divinidad, ahí lo tiene representado el maestro, el esperado, el deseado. Él sabía que lo que venía era complicado. Era como una señal de decir, ahora yo me voy a preparar, me voy a ceñir, porque ahora es que viene el trabajo fuerte. De aquí en adelante, de ahí en adelante, luego que cenaron, que lavó los pies, que cenaron, lloró lágrimas de sangre en el Getsemaní, luego lo entregaron y de ahí para abajo lo que vino fue la crucifixión y la resurrección. ¿Se entendió eso ahí? Amén. Así, de esa manera, Cristo nos demuestra cómo nosotros, cómo este hombre nuevo, esta nueva criatura revestida de Cristo, cómo debe ir vestido, cómo debe ser esa armadura. Vas a empezar amarrando todas las cosas de tu vida con verdad. Y lo vas a demostrar sirviéndole a todos, demostrándole que yo soy tu Señor y tu Salvador. Aleluya. Filipenses 2, del 5 al 11. Con esto cerramos, con esta hermosa palabra que Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Filipenses 2, del 5 al 11.
Y lo que vamos es a aterrizar esto que acabo de decir para que usted no se atreva a decir que esto fue un invento de Ahmed. Siempre bien importante que aterricemos las cosas en la palabra. Filipenses 2 del 5 al 11 dice de la siguiente manera: haya pues en nosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aquello que hizo Cristo, hagámoslo nosotros también. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se quitó su manto, señores, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, se amarró la toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Empezó a servir, forma de siervo, haciéndose semejante a ti y a mí, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Humilló su ego, su orgullo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, Amén. para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, por si acaso usted pensaba que no había nada para allá abajo, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Señores, Gloria a Dios. qué hermosura. Que esta palabra, mire, que esta palabra entre en sus corazones y nunca cese de moverse, brother. De explotar, de reventar, de romper, de crear, de hacer cosas nuevas. La armadura espiritual de Pablo no es otra cosa que una descripción de cómo esta nueva criatura en Cristo debe dirigirse, debe guerrear, debe batallar diariamente en contra de este género de las tinieblas. Hasta aquí. ¿Se entendió? Amén. 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 Nos vamos a gozar con todo esto que viene. Empezamos solamente con el 5. Nos faltan los demás. Vuelva y léaselo. Busque para que me ayude. Y vamos a ir parte por parte de esta armadura. Así que vamos a orar para despedirnos.